Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué alegría saludarlos nuevamente en Es un Hecho, el programa de fichajes del diario AS en Colombia, que va llegando a su fin esta temporada. Estamos muy cerca de terminar el mes de enero. Acá seguimos porque hay un montón de cosas para compartir con ustedes junto a este equipo que me ha acompañado en los últimos 2 meses y que sea momento también para agradecer a ustedes por la compañía, por la presencia, por los comentarios, las preguntas en cajita de comentarios y por hacer de Es un Hecho el programa que hoy es en Colombia, con la fuerza que ha venido agarrando en nuestro país. Además, estos dos señores que voy a saludar ahora, pues con un bombazo de mercado en los últimos días y por eso teníamos que vernos una última vez antes de que terminara el mes de enero, de que terminara esta temporada. Y vamos a arrancar por ahí. Don Pipe Sierra, don Juan David Londoño. Buenas tardes, Pipe. Bienvenido a esta última emisión de Es un Hecho. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Juli, Juanda, toda la gente que nos ve, a todos los televidentes, oyentes de este podcast, de este programa que desarrollamos con el diario AS? Pues feliz porque podemos contarles ya, después de varios días de estar en silencio, de esperar la luz verde, porque seguramente si algo salía a la luz se podía terminar complicando y ya seguramente con Juanda les contaremos la razón de por qué se podía llegar a caer este fichaje. Para mí la incorporación más importante de este mercado de pases, entendiendo que a lo mejor algunos creerán que es otro el nombre, pues llega Chicho Arango. De hecho, a esta hora se está ya en su recorrido directamente hacia Medellín para aprovechar todo el tema de el tiempo previo a lo que ha dado todavía Atlético Nacional para ese último periplo para la consecución de los abonos que va vinculado directamente a la contratación de Chicho Arango, con unos números muy altos, Juli, en lo que será un préstamo de un año con opción de compra. Sí, y me consta que es así, porque hay algunos corsarios, algunos piratas que han tratado de subirse ahí al barco y de obtener créditos que me parece que no les corresponden, pero me consta, hace varios días sabía que tenían conocimiento de esta información Pipe, Juan David, y ustedes saben cómo funciona. Aquí hemos explicado también muchas veces las implicaciones que hay con la información y cuando no se puede contar, pues no se puede contar, pero es algo que ellos dos hace rato venían trabajando. Don Juan Dalondoño, buenas tardes y bueno, bienvenido, felicitaciones también por esa información grande que han dado para este periodo de transferencias durante esta semana. ¿Cómo le va, Juancho? Muy bien, Julián, muchas gracias. Una feliz tarde para vos, también para Pipe y para toda la gente que nos va a ver. Así es, la verdad es que veníamos trabajando ese tema de Chicho Arango pues desde hace varios días. Afortunadamente pues se pudo contar. Efectivamente, como acaba de decir Pipe, y a la hora que estamos grabando justamente esta última emisión de Es un Hecho, Chicho ya se encuentra en Houston. Él viajó de San José a San Francisco, de San Francisco viajó a Houston, ahí está haciendo escala y se espera que más o menos sobre las 4 pasadas de la tarde esté abordando un avión que lo va a transportar hasta la ciudad de Medellín con llegada aproximada sobre las 10 de la noche al aeropuerto José María Córdoba. De ahí descanso, mañana seguramente exámenes médicos y dependiendo si alcanzan los tiempos, una posible presentación en el partido amistoso ante Internacional de Miami. Entonces, ahí está la expectativa de la gente que está muy animada, que recibió de muy buena manera esta información que pudimos confirmar. Chicho también está muy, pero muy contento. Chicho está que no se cambia por nadie. Quiere que la gente lo acompañe, lo reciba. Entonces, la verdad, pues yo como hincha nacional muy emocionado de que por fin un jugador de este calibre, de ese talante, esa trayectoria y sobre todo tan apasionado por Nacional, pues pueda cumplir su sueño de chiquito, de niño y pueda vestir la camiseta de Atlético Nacional. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que eso pues termina siendo fundamental después de que ustedes comparten la información. Cuando empiezo a preguntar con personas involucradas en la operación, me dicen, mire, si no hubiera sido por la voluntad y el deseo del jugador, esto al final no se da, porque había otras posibilidades, no solo continuar en Estados Unidos con San José, sino además ir al fútbol mexicano, Pumas, de la Liga MX, dirigido por conocido de la Casa Atlético Nacional, Efraín Juárez, también lo quería y al final, como dice Pipe, pues termina dándose esta negociación con esa figura, ¿no? Con un cargo alto para el fútbol colombiano. No estamos acostumbrados a que nuestros equipos paguen tanto por los cargos de los préstamos, de las Por los sesiones, préstamos. Claro. exactamente, y con una pues opción de compra que sí me parece más manejable más adelante para Atlético Nacional, entendiendo también que ya no es un jugador tan joven. Pero sé que el hincha nacional quiere saber si hay más y quiero que arranquemos por Atlético Nacional, porque había dicho el presidente Juancho, y usted nos lo había contado la semana anterior, probablemente con el delantero centro, el que sea, el colombiano que queremos y que estaba tapado, que termina siendo el Chicho Arango o el extranjero que pudo haber sido Gastón Verón, se cierre el periodo de Correcto. transferencias. Pero a esta hora
también está viajando Juan José Arias, que se va a, si supera los exámenes médicos, al fútbol de la MLS, al Real Salt Lake, va transferido en la totalidad de sus derechos de Atlético Nacional y entonces el hincha se cuenta y dice, bueno, ahí se abre otro cupo y puede haber un movimiento adicional de Atlético Nacional o se va a mantener esa postura de con el 9 cerramos y ya con lo que tenemos vamos a afrontar Liga y Copa Sudamericana. Estamos a la espera, Juli, de poder confirmar esa información exactamente o esa decisión interna del Atlético Ajá, Nacional, porque, por ejemplo, con la salida de Juan José Arias, habíamos hablado al principio del mercado, un central es viable en la medida que salga uno de los que está. No se esperaba todavía, o por lo menos en ese momento, que Simón o que Juan José salieran, más allá de que eran o son jugadores atractivos en el mercado. Se concreta la salida de Juan José, la gente, me incluye inmediatamente, decimos, ahí está el hueco para Estefan Medina, ya no busques más, no lo pienses más, pero empezamos a indagar por lo menos en los entornos cercanos al jugador. Lo último que conocimos, porque esto es información de hace media hora prácticamente o menos, es que en este momento el tema de Estefan Medina pues no avanza o no ha avanzado con Atlético Nacional para llegar ya, para llegar en este momento o en este mercado de fichajes no ha avanzado todavía, no se ha profundizado, digámoslo así, en esa posibilidad, tal vez sí, proyectándose para un futuro a mediano o corto plazo. Entonces seguimos a la espera, porque no solamente la salida de Juan José Arias, sino que también, Julio, vos también lo comentaste, otros colegas, está la posible salida o las ofertas, las búsquedas, los intereses por dos jugadores importantes, Andrés ajá. Sarmiento y Juan Francisco Bauzá. Entonces, estamos a la espera a ver, primero, qué termina pasando con esos dos jugadores ofensivos. Si termina llegando una oferta o no. Si llega una oferta, tiene que ser la verdad buena para que Nacional acepte, porque no está en sus planes salir de alguno de esos dos jugadores. Y de ser así, ahí sí terminar de confirmar, pues, qué va a hacer Nacional. ¿Va a buscar un Ujú. reemplazo para alguno de ellos dos o simplemente ya se queda con lo que está en ese momento? Del tema de defensa, ¿cuál puede ser el análisis rápido que hace Nacional? Listo, se fue Juan José, pero están Simón García como titular Ujú. junto a William Tecillo y quedan Roger Caicedo y además César Haidar, que si bien su perfil derecho no es el natural, ya ha jugado por ahí, no lo ha hecho mal, entonces tal vez Nacional diga, vámonos con estos cuatro que tenemos, está Fabio Martínez de la cantera también como un jugador de proyección, como un jugador a mostrar, entonces sostengámonos con esto que tenemos, pero si por ejemplo a mí me preguntan, yo sí creo que se necesita un central por derecha ante la salida de Juan José. Vamos a ver cómo termina desarrollándose todo. Y recordando también que está pendiente que se defina la salida de Emilio Aristizábal y Ajá. ya a esperas de oficializarse, porque ya firmó documentos, etcétera, Andy Batioja con Fortaleza de Bogotá, que también ya está 100% confirmado. Sí, para cerrar ese capítulo Atlético Nacional, Pipe, bueno, sé que lo de Bauzá es Peñarol, uno de los equipos grandes de Uruguay y que ya ha hablado con el entorno del futbolista, entendiendo que no pertenece a Atlético Nacional, pero que hay un acuerdo que debería respetarse de 6 meses más de la sesión y en caso de que se interrumpa, que haya un acuerdo para interrumpirlo con Craiova, que es el equipo dueño de sus derechos económicos, pues habrá una compensación para Nacional. Y usted contaba a Andrés Sarmiento, ¿no? Estudiantes, puede ser, el extremo de Atlético Nacional. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, en las últimas horas ya creo que se ha dado por descartada esta posibilidad de Andrés Sarmiento, Ok, sobre todo porque ok. el dinero que pretende Atlético Nacional es muy alto, pero lo que decía Juanda es, esto igual puede llegar a afectar el mercado Atlético Nacional. ¿Y en qué sentido? En este momento, y creo que todos tenemos claro, y después del análisis que hace Juanda es perfecto, pues defensa central no van a ir a buscar, pero hay otros intereses que han llegado, no hablo de Emilio Aristizábal que no entra dentro de este panorama, que muy seguramente de aquí al fin de semana es otro de los jugadores de Atlético Nacional que va a terminar saliendo, sino que le hablo de jugadores tipo Roger Caicedo, Bauzá, como usted lo mencionaba, de pronto algo más por Andrés Sarmiento. Hay Ujú. diferentes clubes que se han acercado a Atlético Nacional, que evidentemente tiene una cantera muy importante y unos jugadores que son muy apetecidos a nivel internacional, que llegan a gustar en el entorno, sobre todo de Sudamérica, y que todavía siguen moviéndose algunas piezas. Entonces, lo de Andrés Sarmiento a mí sí me lo descartan, porque más o menos Nacional está pidiendo 1.2 millones y a eso no pretende llegar Estudiantes, al menos por ahora, que igual está todavía en el proceso de cerrar la negociación de Edwin se
entre a Paranaense, que todavía ha habido algunas complicaciones, algunas demoras, algunas conversaciones que todavía en las que no se han puesto de acuerdo, así que a la espera de que eso ocurra, por el momento Andrés Sarmiento se queda en Atlético Nacional. Pero a mí me dicen que si se llega a ir otro jugador, al menos o de la parte defensiva, entendiendo que hay ofertas y que han descartado opciones por Simón García, ya llegó el tema Juan José Arias, si se llega a dar otro movimiento en la parte defensiva o dentro de los jugadores que hacen parte del espectro que manejamos de estos 25 inscritos, podría llegar a darse la posibilidad de abrirle otra vez las puertas a este mercado de fichajes. Pero en principio, Atlético Nacional ya tiene sus puertas cerradas. Voy a hacerles una pregunta que les hice hace 2 semanas, pero es que evidentemente el panorama ha cambiado y ese día cuando la hicimos dijimos, ojo que esto no se ha cerrado y que hay equipos grandes, Atlético Nacional, por ejemplo, que no se ha movido, pero que sería muy raro que cerrara de esta manera su periodo de transferencias. Pipe, yo le preguntaba hace 2 semanas, cuando ya Sí. Junior estaba cerrado y Nacional todavía no, y creo que ahí vamos a coincidir todos en que el equipo que mejor había aprovechado su periodo de transferencias, en todo sentido, no solo los jugadores que llegan, sino los jugadores que se mantienen y los jugadores que salen, era el Junior de Barranquilla. Ahora, en estas 2 semanas, Nacional vendió a Marino Inestrosa, logró la renovación sin pagarle dinero al final a Santos por Alfredo Morelos, trae a Eduard Bello, trae a el Chicho Arango. ¿Se pone primero Nacional? Para mí sí, indudablemente. Es que el tema Chicho Arango, Juli, creo que tiene una trascendencia Sí. muy importante porque es un jugador en actividad, es un jugador que tiene muy buenos números en sus equipos recientes, es un jugador ya comprobado en el fútbol colombiano con Millonarios, que es otro grande del país y eso no lo podemos negar, por más que Chicho tenga un sentimiento muy marcado con Nacional, afortunadamente. Entonces creo que sí, de pronto por nombre, por trayectoria. No es lo mismo de Luis Fernando Muriel, pero es un hombre que para Colombia, para este Nacional, con la estructura que ya tiene Nacional, porque es que a diferencia de Millonarios, Cali Junior, Nacional ya tiene la estructura, Nacional ya tiene la columna vertebral, Nacional ya tiene un proceso adelantado y ahí es donde tiene que empezar a marcar la diferencia. Le suma la renovación de Morelos, le suma Milton Casco, le suma Nico Rodríguez, le suma Chicho Arango, indudablemente que se pone en la pole position para mí. Yo estoy de acuerdo, Pipe, sobre todo porque si es por trayectoria, pues primero y lejos hay que poner a un tipo que se llama Falcao García. Y creo que todos los demás Claro. vienen lejos, pero lejos. Pero por presente, por lo que puedan sumar hoy a sus equipos, a mí me parece que Chicho es el mejor fichaje y como dice Juan, viene a alimentar una base que ya venía marchando muy bien y que aunque no haya disputado finales de liga el año pasado, pues ya generaba mucho respeto en los equipos rivales y tiene otra vez todas las herramientas y toda la obligación para pelear título en Colombia. Claro, aquí el tema es, hay que evaluar los fichajes como llegan, ¿no? Porque, no sé, al menos Milton Casco le ha ido muy bien en estos partidos que ha tenido con Atlético Nacional, pero no sé Sí. si se esperaba que le fuera tan bien. Sobre todo el contexto Colombia yo creo que le ha ayudado, pero pues las llegadas de Atlético Nacional, incluso la de Eduard Bello, me parece que a lo mejor en muchos o mantienen o en algunas, pues el nivel no es el mismo, ¿no? A ver, muchos son apuestas, tipo Nicolás Rodríguez, que es el mismo plan que tienen en Atlético Nacional, al que iniciaron con Marino Inestrosa, y es darle ese rodaje. Y yo creo que Nicolás Rodríguez tiene todo para hacerlo, pero vea que si hablamos nombre por nombre, creo que salvo en la posición de Chicho Arango, ahí hubo mejoras. Y de pronto el tema Milton Casco se puede discutir, pero porque ya hemos visto su rendimiento. Pero antes, pues todos sabemos que Milton Casco no estaba pasando por su mejor trayectoria en su carrera y de hecho llega a Atlético Nacional casi que al borde también del retiro. Pero es tan significativo, y a esto sí me adhiero a las palabras que decía Juanda, es tan significativa la incorporación de Chicho Arango que no solo se convierte en el jugador más valioso, sino que dobla al jugador más valioso de la liga. Estamos Tremendo, hablando que sí. según Transfer Market y otras aplicaciones como CIES, están tasando a Chicho Arango como un jugador de 6 millones de euros o de 6 millones de dólares, dependiendo de las aplicaciones en las que usted revise estos temas estadísticos. Y es porque justamente es un jugador que viene con un rendimiento perfecto, que lo viene haciendo bien en los distintos equipos donde ha estado y que ha demostrado siempre pues que es un delantero colombiano que incluso ha llegado a estar en el radar de Selección Colombia, que quizá ese es su último faltante, pero cuando usted combina la incorporación o más bien el mantener
ese recorrido a Alfredo Morelos y agrega ahí a usted un jugador como Chicho Arango, sin duda hace que en este momento, para mí, el equipo que mejor plantilla tiene es Atlético Nacional, y el que mejor lo aprovechó, pues con el mejor fichaje sin duda es Atlético Nacional. Es tanto el significado que, si bien los números de Muriel fueron para mí importantes en Orlando City, perdón, haciéndole goles por ejemplo al Inter de Miami entre otros, no llega ni siquiera a la mitad del significado que tiene Chicho Arango. Esto en lo previo. Ahora, ya en lo futbolístico tendrá cada uno que demostrar otra cosa distinta. Sí, de acuerdo, pero coincidimos los tres en lo que implica no solo para Atlético Nacional, sino para el fútbol colombiano, en este periodo de transferencias que ya se acerca al final, la posibilidad de contar con un jugador como Chicho Arango. Decía Pipe ahora, Juanda hablaba de Millonarios para referirse al pasado de este futbolista, y es otro equipo que da noticias esta semana. Primero, con el tema James Rodríguez, que usted y yo alcanzamos a tocar la semana anterior, y que ya entonces decíamos, explicábamos algunas complicaciones, pero después de eso, todavía un par de mensajes mediáticos de los dueños, de los máximos accionistas de Millonarios. Después de eso, el tema Daniel Ruiz y la posibilidad de su regreso. Y ahora, en las últimas horas, pues por supuesto toda la atención puesta en quién va a ser el reemplazo de Hernán Torres. ¿Qué tiene de Millonarios? Para que pasemos la página y nos metamos con el azul. Pues bueno, yo creo que evidentemente hay una negociación, creo que ha sido muy público, y también desde el lado de James Rodríguez nos han confirmado que el interés es real, pero que al menos la respuesta que yo tengo que se le dio a Millonarios, si mal no estoy, entre el lunes o martes de esta semana es: mire, en este momento nosotros estamos en una negociación avanzada con un equipo de la MLS. Si Exacto. algo llega a ocurrir en este sentido, que se caiga, seguramente podríamos llegar a analizar. A mí me dicen, justamente desde Millonarios, que la oferta no ha sido descartada, pero en este momento la prioridad para James Rodríguez es ese equipo de la MLS. Ahora, ¿cuál? Esa es la tarea en la que estamos. Me dieron un rumor esta semana sobre el interés de Portland. Preguntamos en Portland y nos dicen: no, aquí no hemos considerado a James Rodríguez. Sí, exactamente. Bueno, ese primer tema, yo siento que hay un poquito de molestia en el entorno del jugador por cómo se ha manejado el tema, porque ya le pasó a James Rodríguez. Ellos están muy tocados con la gente de Junior de Barranquilla por cómo se dieron las cosas, por las declaraciones posteriores de Fuachar, que ha dicho literalmente: un viejito como yo lo hicieron subirse a un avión, ir a Medellín, y después le pusieron otro tipo a negociar, y eso fue una falta de respeto. Y lo que me han dicho personas cercanas a James Rodríguez y que están involucradas en la operación, en las negociaciones de James, que van a terminar seguramente teniendo una gran influencia en el futuro deportivo de James, es: el jugador no quiere que vuelva a pasar lo mismo, porque no es verdad y no es tan así de que ya se hizo una oferta maravillosa, grandiosa, y que está la pelota en terreno de jugador, y que si no quiere es porque se rehúsa a venir, porque no se quiere dejar ayudar, porque le sabe feo el fútbol colombiano. No, sino que hay un montón de consideraciones adicionales, y como usted bien lo ha explicado, pues la prioridad en este momento es permanecer en el fútbol del exterior, y entienden, además por los tiempos de mercado también, que la MLS es una muy buena alternativa, porque nosotros nos vamos angustiando por James y por el hecho de que ya van a ser 3 meses de inactividad, pero se nos olvida a veces que la MLS arranca tarde, que tiene otros tiempos de mercado y otros tiempos de inicio de competencia. Va a arrancar hasta la última semana de febrero, y eso le da margen de maniobra para negociar a James Rodríguez. Además me dijeron, si decidiera ir a Colombia, no es una decisión que él esté contemplando en este momento, pero si decidiera ir a Colombia, hay otros proyectos deportivos que también le gustaría revisar. Tampoco el tema es tan así como que el único que pudiera traerlo en este momento es Millonarios, en caso de que el jugador abriera esa puerta que por ahora parece cerrada. Exactamente. Y el otro tema, Pipe, es el de Daniel Ruiz, con 6 meses más de contrato con el CSKA en Rusia, con muy poca actividad, con la posibilidad bastante distante, bastante lejana, de que esa opción de compra se haga obligatoria por rendimiento, y ante la situación de Millonarios, que ya una vez lo repescó antes de que terminara su préstamo estando en Santos de Brasil, pues la posibilidad de abrirle otra vez esa puerta al jugador. A mí me dicen, no sé qué información tiene usted al respecto, que ahí hay dos problemas o dos inconvenientes por solucionar. El primero es el salario, porque evidentemente cuando el jugador se va prestado, pues se van unas condiciones mejores que hoy Millonarios quizá no podría asumir. Y el segundo, que el jugador, pues con mucha sabiduría en este caso, me parece a mí, sabe que otro regreso anticipado probablemente le cierre ya para siempre la posibilidad de volver a salir al fútbol del exterior. Claro, ahí hay algo fundamental, y que usted lo menciona y que me hace todo el sentido además, y es
Bueno, está perfecto el deseo de Millonarios, está perfecto el deseo del jugador, pero necesita jugar y necesita darle prioridad a eso. Y creo que hoy, más allá de que tiene algunas ofertas, tiene alguna cosa a lo mejor en Grecia, tiene un tema ahí en Segunda División de España, pues lo que necesita en este momento Daniel Ruiz seguramente es enfocar su carrera deportiva hacia un rendimiento deportivo que lastimosamente hoy el CSKA de Moscú no le está permitiendo. Y hay una necesidad en Millonarios y es la de ese cupo extra en quién lo van a ocupar. Sé que han ofrecido a un arquero recientemente que si quiere ya le cuento, pero la prioridad en este momento es un 10. Por eso el interés de ir por James Rodríguez, que más allá de la situación, la negociación pues no va a pasar y justamente ahí viene el interés de, bueno, llamemos a Daniel Ruiz a ver si se puede llegar a un acuerdo. Yo entiendo que en pro de esa negociación podría llegar a darse algún diálogo por parte de Millonarios, no sé si a darle una mejora de condiciones, pero sí a ofrecerle el rendimiento que a lo mejor él no está teniendo. Entonces, yo no lo descartaría 100% y entiendo que sí hay un diálogo encaminado en ese sector. Sí, sí, de acuerdo. Y pues el otro gran tema es el del entrenador, ¿no? Lo hablábamos también la Claro. semana anterior, estaba ahí caminando por la cornisa, pendiendo de un hilo el proceso del profesor Hernán Torres. Ayer, después de la derrota ante el Pasto, Millonarios le comunica que no va a continuar al frente del equipo embajador. Y pues lo que nos dicen es que va a ser una decisión que se tome más o menos rápido. A mí me han dicho, Pipe, que hay parte de las directivas que quisiera seguir insistiendo en un entrenador colombiano, pero que entienden que hoy realmente no hay. No hay. Los perfiles que a ellos les gustan y que se asemejan de alguna manera al perfil de David González, porque Millonarios quisiera depositar en un perfil así la responsabilidad de un proceso largo, pues hoy están ocupados. El caso de Alejandro Restrepo, que no es un secreto, es un entrenador muy atractivo, creo que para cualquier otro equipo en Colombia, de Lucas González, del mismo Sebastián Oliveros, que viene haciendo las cosas bien en Fortaleza, todos ocupados, así que eso hace mirar nuevamente hacia el extranjero y seguramente en el sur del continente esté el nuevo entrenador de Millonarios. Y yo creo que es curioso porque desde hace mucho tiempo la búsqueda de entrenadores en Millonarios ha sido muy extraña, ¿no? Entonces, Ujú. en los últimos 5 años hemos tenido el mismo proyecto de Alberto Gamero y si usted analiza, al menos bajo las direcciones deportivas o slash la dirección deportiva anterior, en Millonarios, después del proceso de Alberto Gamero, pues ha buscado dos entrenadores, además de Hernán Torres y David González, que son los que ya despidieron. Uno de esos es Flavio Robato, que en junio Sí. tuvo esa posibilidad, cuando se da la salida de David González, de negociar a lo mejor su salida de Bolívar. Es un entrenador que pues sabe que es ser campeón y en Copas Libertadores ha llegado incluso hasta cuartos de final con un equipo de Bolivia. Más allá de tener un músculo financiero, yo creo que Millonarios fácilmente podría llegar a suplir esa carga salarial. Ahora, en ese sentido, a mí me dicen que por ahora Flavio Robato no va. Otro entrenador, que esto usted lo conoce muy bien, porque el 31 de diciembre de 2024 a Alberto Gamero se le da por renunciar, presenta su carta, arreglan con Rafael Dudamel en Millonarios, esto fue el Ujú. 31 de diciembre y el 1 de enero, es decir, un día después, algo cambió, seguramente las condiciones o un tema salarial y dan por sentada la negociación para llegar a un acuerdo con David González. Entonces, Dudamel y Robato serían esos dos candidatos. Ahora, bajo esta nueva dirección deportiva, al menos esta mañana lo que pude preguntar es que Millonarios quiere un entrenador que haya sido campeón y que haya sido campeón en el continente, no necesariamente que haya tenido rendimiento aquí en Colombia. Entonces, sacando a lo mejor esa estructura del proyecto el cual quieren caminar Millonarios, pues no hay muchos entrenadores. Hablaba yo esta mañana con alguien del círculo de Ariel Holland y me decían, sí, nosotros sabemos que hay un interés, pero la verdad las cifras son muy lejanas. Si ellos hacen un esfuerzo, seguramente podríamos llegar a acomodar algo. Y hoy, hace muy pocos minutos, ha contado también esto después de la hora del almuerzo, César Luis Merlo, que Fabián Bustos es la opción fuerte, la opción número uno que en este momento se está manejando en el equipo embajador. Y si usted hace un análisis después de todos los campeonatos de Chile, de Ecuador, donde ha estado y el recorrido que tiene, pues Fabián Bustos se puede acomodar a esa idea de entrenador que está buscando el equipo embajador. Entonces, creo que en ese sentido, al menos lo que conocemos es que sí es una negociación que se está avanzando, no nos la dan por cerrada, pero sí que es una de las, no sé si plan A, pero sí prioridades que está manejando el equipo embajador, entendiendo que lo de Holland es muy difícil, sobre todo por la masa económica, porque así como lo fue Gandolfi, así como lo fue Repeto en su momento, llegaría a ser el entrenador mejor pago, al menos del fútbol colombiano, y no creo que Millonarios esté tirando todos sus ahorros o toda su economía en este sentido, entendiendo que Fabián Bustos también es un entrenador costoso, Juli.
Sí, exactamente. Evidentemente, como usted lo dice, la información que viene de nuestro colega César Luis en Argentina, pues es un candidato muy fuerte, además porque hay una relación previa con Ariel Michalotsus, que lo conoce, que ha tenido la posibilidad de compartir visión de fútbol, así me han dicho con el entrenador, y sé que Gustavo Álvarez, entrenador con pasado en la U de Chile, que también conoció a Michalotsus en su paso por el fútbol chileno, es otro de los candidatos que le gustan al director deportivo. Vamos a ver, esto tendría que resolverse rápido. Lo que nos han Ese me dicho lo es que pues, descartaron, Juli. Millonarios no. Perdón que lo Se lo interrumpa. descartaron. A Sí, Álvarez. Gustavo Ok, Álvarez me lo ok. descartaron. No sé por qué. Igual es que si usted hace un balance, digamos, de los títulos, pues es un entrenador que ha sabido ser campeón, pero no es Sí, al menos ese gran campeón que está buscando hoy Millonarios. Es decir, que tenga, y voy a usar términos muy juveniles, pero sí, que tenga esa aura de ser campeón. Eso es, digamos que el ajá. principal reto en la búsqueda de entrenador de Millonarios. Sí, y me parece que está bien, porque Millonarios necesita eso. Bueno, a mí me habían nombrado los dos, realmente, como en Sí. esa parte final. Y uno de los nombres que usted mencionaba, cuando pregunté por Dudamel, me decían, del entorno del jugador, me dicen, mire, si fuera a ser Dudamel, probablemente ya nos habrían llamado. Y no nos han llamado. Entonces interpretamos que esta vez Claro. no. Más allá de esa cercanía que existió y que, como usted bien dice, a final de año del 2024 era uno o el otro, era Rafael Dudamel o David González, y que después, ya siendo Hernán Torres entrenador de Millonarios, hubo una conversación con los directivos como para tantear el terreno. Esta vez, lo que me dicen es, esta vez, al menos hasta esta mañana que hice la consulta, pues no había sonado el teléfono y por eso ellos interpretan que Millonarios en esta ocasión está mirando hacia otro lado. Bien, eso por el lado del conjunto embajador. Independiente Santa Fe, que habíamos dicho la semana anterior, va a traer dos Sí. jugadores más, que necesitaba liberar un cupo y que pues lo hace ya con la partida de Ramos, de Jorge Luis Ramos, que contábamos en redes sociales esta semana también, que se va al fútbol peruano, va a ser nuevo jugador de César Vallejo, que está en segunda división. Me dicen que ya hoy el tema está completamente listo, está cerrado, el jugador debe viajar en los próximos días, se va prestado y el equipo peruano asume el salario del futbolista, lo que le permite a Santa Fe no solo liberar cupo que necesita para una de esas dos inscripciones, Pipe, sino además de eso, liberar unos recursos que puede utilizar para pagar uno de esos dos salarios que van a venir, que espera el Cardenal que vayan a venir en los próximos días o la próxima semana más tardar. Sí, a ver, en ese sentido, ¿se acuerda que estábamos averiguando si era un defensa más un lateral? Bueno, puede ser Sí, cualquiera de las dos, la otra posición. En esa búsqueda, al menos la del extremo es claro, que ya lo ha ujú. dicho incluso en entrevistas Pablo Repeto, están buscando un jugador más en esa posición y el Y a otro, mí, en la de extremo, Pipe, perdón, sí. me dieron un nombre que quería Santa Fe, pero que se cayó. Y creo que, pues me habían dicho que no lo contáramos, pero ya como se cayó, creo que se puede contar. Que es Emerson Rivaldo Rodríguez, el Ah, hombre con que razón. pertenece al Ludogorets. Y Santa Fe lo intentó, al final no hubo acuerdo y el jugador termina yendo cedido a otro equipo de la misma liga que la verdad no sé pronunciar, pero se va a quedar por allá. Sí, bueno, se queda en Bulgaria. Pero yo creo que esto habla de hacia qué sentido quiere explorar Independiente Santa Fe sus dos contrataciones. Yo supe que estaban muy cerca de cerrar un jugador, pero que se les cayó a lo largo de esta semana, más o menos lunes, se les cayó esa posibilidad. Entonces, Ese seguramente es. Santa Fe está en esa búsqueda de ese extremo y un defensa que puede ser lateral, tipo a propósito de lo que mencionaba Juan David Londoño y del interés que ya hubo, como César Haidar, como ya el que quisieron en su momento y no se dio de Joan Castro. Entonces, ese es el perfil más o menos que está buscando Independiente Santa Fe, un lateral central que puede ser o lateral o puede ser defensa, pero que le sirva a lo mejor en esa función que tiene Pablo Repeto para este 2026 y el extremo que es lo que le hace falta al conjunto cardenal. Pero que haya algo ya definido, avanzado, al menos que yo sepa, no. Sí, faltan, bueno, ahí coincidimos, falta uno atrás, uno adelante y ya pues en el tema de cupos empieza a cuadrar Tal el cual. tema, a cuadrar caja con la liberación de Ramos, que era un jugador que no iba a ser tenido en cuenta. Entonces pues ahí también creo que termina siendo negocio redondo para Independiente Santa Fe. Vamos con el rojo paisa, Juanda, porque también hay movimientos, novedades, noticias con el Deportivo Independiente Medellín y su búsqueda de laterales, sobre todo lateral por derecha, lateral por izquierda, para cerrar este periodo de transferencias. Claro, lateral izquierdo ante la circunstancia de la lesión de Daniel Londoño, por supuesto. Y no, pues coincide, se alinean los planetas. Estaba justamente el señor Frank Fabra
realizando trabajos físicos con permiso de la institución en su sede deportiva. Y empiezan los diálogos, que también había comentado Pipe, entiendo yo están muy cerca de cerrarse. Si bien hay algunas diferencias económicas, no parece ser un número insalvable que definitivamente marque de pronto el rompimiento de la relación. Entonces es muy probable que Frank Fabra termine firmando por el Independiente Medellín después de su largo paso por Boca. Y un hombre que por lo menos yo no tenía en el radar para nada, y es Callen Palacios. Este es el Ajá. lateral derecho, ex Nacional, que pertenece a Paranaense, que estaba cedido en Nacional de Uruguay, y que también ya se inició la negociación para que se pueda sumar, para que pueda ser también ahí una alternativa a lo que ya está con Leiser Chaver, a lo que ya está también con el propio Sindermena. Entonces, dos nombres interesantes. No sé de pronto si por la actualidad de Fabra al hincha vuelve y le toque la fibra el regreso de él, porque pues estuvo también mucho tiempo allí. Lo de Cali, la verdad, si bien jugó en Nacional, digamos que no es tan identificado con el cuadro verdolaga, no creo que vaya a pasar nada en ese sentido, pero no sé si son los nombres que el hincha seguía esperando, no sé si son los nombres para tratar de sacar a flote este proyecto de Alejandro Restrepo, que sigue siendo tan cuestionado por los malos resultados recientes. Yo creería, Pipe, que Fabra jala más, ¿no? Y el hincha del Sí, Medellín, Sí, pues estaba muy a la expectativa de lo que pudiera pasar con Mateo Puerta, que es un jugador que goza de buen nombre, de buena fama. ese debería Eh, haber eh, sido para mí. claro, y esta semana Federico Espada, el director deportivo del Medellín, reconoció en Win, en medios de comunicación, que sí estaba dentro de los candidatos, que era algo que habíamos contado acá, pero pues que no era el único, que tenían otros nombres y dentro de esa baraja aparece Hayen Palacios, que a mí me dicen que está listo, que realmente pues faltan unos pequeños detalles por acordar en términos de la opción de compra que va a tener el Deportivo Independiente Medellín. Él viene prestado desde Atlético Paranaense y después de haber jugado muy poco, realmente muy poco en Nacional de Uruguay. Pero lo que yo percibo, Pipe, es que si al hincha del Medellín le dicen Fabra más Puerta, listo. Queda con Claro. tranquilidad en este cierre del periodo de transferencias. Si le dicen Fabra más Hayen, no va a quedar tan contento, pero sobre todo pensando en la actualidad del lateral por derecha y sabiendo que Fabra en un fútbol como el nuestro puede venir y aportar y marcar diferencia. Sin duda, es que mire, yo creo que no hay punto de comparación. Así Hayen Palacios haya salido de muy buena manera después de su paso por Fortaleza de aquí de Colombia. Cuando llega a Paranaense no tiene buen rendimiento. La verdad tuvo algunos buenos partidos que lo hicieron, por ejemplo, hacer a Néstor Lorenzo una prelista de convocados con su nombre ahí incluido, porque laterales por derecha, pues no es que abunden como a lo mejor sí tiene más posibilidades en el lateral izquierdo. Pero después de su paso por Paranaense llega a Club Nacional, que uno dice, bueno, puede tener la posibilidad de reactivar su tema de fútbol que necesitaba para volver a estar en el radar. Y la verdad ha sido muy poco. Entonces el rendimiento de Jayen Palacios a mí me genera muchas dudas. No me parece que sea un mal jugador. Es un jugador que llega más a Alejandro Restrepo porque lo conoce, porque ya sabe de sus características, y eso seguramente es lo que termina generando ese punto de inflexión a decidirse por ir por un jugador tipo Hayen Palacios y no o descartar la posibilidad de Mateo Puerta, que yo creo que para el Deportivo Independiente Medellín hubiese sido mucho más positiva la incorporación de un jugador que ya todos conocemos y que sabemos de su buen trabajo, al menos en el fútbol colombiano, después del paso por Cali y ahora en Águilas Doradas. Pero bueno, se caen estas dos posibilidades, perdón, esta posibilidad de Mateo Puerta y llega Hayen Palacios. A mí me dicen del tema Frank Fabra, Juli, que en este momento se está pues estructurando finalmente la respuesta final que va a dar Frank Fabra y que tendrá que reunirse con la persona que está encargada de esta negociación, y es justamente don Raúl Giraldo, que era algo que explicábamos justamente en el episodio anterior de Es un Hecho. Está la negociación ya entre las dos partes y una vez se terminen de cerrar algunos detalles, seguramente Frank Fabra, salvo algo extraordinario, va a terminar firmando con el Deportivo Independiente Medellín. Todo está adelantado, todo está muy cerca de pactarse y los números se han podido acomodar. El Medellín subió también esos números. Fabra se va a bajar una parte importante de lo que él pretendía de su salario para firmar al menos estos 5 meses, hablo desde febrero hasta junio, y ahí seguramente se tendrían que volver a sentar a renegociar o a negociar. Lo que pasa es que esta es una negociación que beneficia a ambos. La necesidad del Medellín por un Sí. lateral izquierdo y la necesidad de Fabra de jugar después de casi 2 años sin tener minutos en Boca. Sí, y creo que le dan tanto valor a la negociación a ambas partes y en ese contexto de beneficio mutuo, de simbiosis, de mutualismo,
que ha sido sin intermediarios, porque usted nos ha contado acá que ha sido directamente por la cabeza del Deportivo Independiente Medellín, por don Raúl Giraldo, y esta semana cuando estuve preguntando me dijeron, el que está negociando, es más, pues está entrenando y el que está teniendo todas las conversaciones, el que está negociando todos los términos, es el jugador. Él tiene una agencia de representación, que además pues tiene muy buenas relaciones con el Medellín, es la misma agencia de Germán Ezequiel Cano, pero el que está cuadrando todos los temas es el jugador personalmente, y creo que eso pues habla de la importancia que se le está dando de lado y lado, y como usted bien dice, pues todo está muy encaminado para que llegue Frank Fabra al Deportivo Independiente Medellín. Muy bien, vamos a los equipos de Cali, Pipe. América con su agonía, con su drama, Con su novela. tema de todo el mercado, desde que empezamos es un hecho y antes, la búsqueda de los delanteros centros y bueno, todavía sin final feliz para el equipo Escarlata. Sí, correcto. Yo creo que ha sido una de las negociaciones más difíciles del mercado de fichajes y sobre todo porque América no solo necesitaba un delantero, sino dos. Lo que pasa es que como por arte de magia llegaron estas medidas cautelares que le levantan la suspensión a jugadores como Rodrigo Holgado, entre otros, de los 6 que estuvieron más involucrados en esta situación un poco penosa de la selección de Malasia. Y al menos la decisión hoy, porque hubo mucho humo también alrededor del tema, de América de Cali es ir por un delantero más y tener en cuenta a Rodrigo Holgado. Es más, a mí me dicen desde el cuerpo técnico de David González que para ellos era más importante Rodrigo Holgado que Luis Ramos. Bueno, entendiendo esa opinión o esa premisa informativa, pues yo creo que ya es muy claro que pues Rodrigo Holgado va a ser tenido en cuenta por América de Cali. Cuando preguntamos por el rumor que se estaba generando, sobre todo desde la ciudad de Cali, de que Rodrigo Holgado no quiere venir, pues nos descartan eso completamente. No hay una definición aún sobre algunos detalles contractuales, pero lo más importante que debería conocer el hincha es que entre viernes y sábado debería estar viajando ya Rodrigo Holgado hacia Cali para hacer sus exámenes de reingreso normales y de protocolo, además de pues, la firma de la documentación de inscripción, como si fuera un jugador nuevo, para poder reincorporarse a la liga. Pero en principio está todo dado para que Rodrigo Holgado sea hoy uno de los 2 delanteros que va a tener América de Cali, con el otro ahí en suspenso todavía. Sí, y el otro, pues sigue siendo el mismo de siempre, el No. mismo de hace 3 meses. Pues al menos lo que yo tengo de José Neris es que eso ya está descartado. También quisieron Sí. como reflotarlo. América tiene algunos manejos que yo creo que no gustan en las negociaciones y justamente este fue otro de los procesos. Intentaron ir por detrás del jugador, intentaron hacer la negociación ya directamente con Colón y es curioso porque sí, tenía un acuerdo con el jugador, tenía un acuerdo con Colón, pero a pesar de eso el jugador no quería irse en los términos que quiere el equipo argentino y es de préstamo con opción de compra porque lo obligan a renovar y él ya no quiere seguir exacto. perteneciendo al equipo de Santa Fe de Argentina. Entonces ahí se cambia la postura de la negociación. Sé que ayer realizaron 2 ofertas por Agustín Rodríguez, que es un jugador que hizo cerca de 18 goles en el tiempo reciente en Juventud de las Piedras. Por eso Juventud de las Piedras ejerce la opción de compra que tenía sobre él, pero en este momento no hay más ofertas porque estas 2 propuestas ya fueron rechazadas por parte del equipo uruguayo. Sin embargo, lo que supe hoy es que América está al parecer, según los dicen, muy cerca de cerrar una contratación. No tengo nombre, no tengo nacionalidad, simplemente me dijeron, ya al parecer estamos cerca de conseguir una contratación de un delantero. Bueno, a ver, ojalá sea así porque pues ha sido un auténtico drama, como decíamos, para la América de Cali. Y hay novela al otro lado también, que por supuesto en un periodo de transferencias de mucha alegría para los hinchas del Deportivo Cali, porque pues el equipo cambia la cara, porque hay una inyección económica, porque Claro. se le dan más herramientas al entrenador para ahora sí ser protagonista, meterse a los 8, pelear el campeonato. Y también hemos valorado el esfuerzo que hace el Deportivo Cali en este periodo de transferencias. Pero el tema Alejandro Rodríguez, que sé que usted compartió también en redes sociales y habíamos hablado en nuestros espacios particulares, personales, y su regreso al Deportivo Cali, después de una escena, pues me parece que no deja tan bien parado al jugador. Nosotros hablamos con Pedro Galese, él salió en defensa del futbolista, dijo, mire, yo lo entiendo, a mí una vez me pasó, uno siempre cuando ya ha probado titularidad, cuando ya sabe a qué sabe y lo que significa ser titular, pues uno quiere tener esa continuidad y yo no le voy a reclamar eso, pero Alejandro que se fue molesto del Deportivo Cali, es lo que me cuentan a mí cuando traen a Galese, más o menos haciendo pataleta para el Deportivo Pereira. Pasa todo lo que pasa con el Deportivo Pereira, la inhibición, todavía no puede contar con los refuerzos. Se da la posibilidad de Independiente Rivadavia, que es una oferta que acerca un familiar del jugador, no su agencia.
el entrado terceros a la operación termina complicando todo y aunque el Cali estaba poniendo de su parte para que el jugador pudiera irse al fútbol del exterior, se termina cayendo la operación y hoy, pues básicamente Pipe, o regresar con la cabeza gacha al Deportivo Cali, que era algo que él no quería, o hacer fuerza para que en las próximas horas algo pase con el Deportivo Pereira, se levante la inhibición y él pueda ser inscrito ahí. Pero también novelita la de Alejandro Rodríguez y evidentemente con un final, al menos hasta ahora, muy distinto a lo que quería el jugador. Claro, y además que se cae una de las negociaciones, digamos, de los últimos meses o de las últimas semanas más llamativas, porque iba un muy buen Sí. portero al Pereira, que va a tener que pues rescatar dentro de lo que tiene o ver si hay otra posibilidad dentro de este mercado de fichajes, pero era un fichaje importante que finalmente se malogra, sobre todo porque, bueno, después de 3 semanas estar esperando un proceso de inscripción, pues no es lo normal y el Cali también quería proteger al jugador, entendiendo que se le van a acabar también los cupos y podría llegar a hacer mano o hacerle útil a Alejandro Rodríguez en ese sentido. Que ha perdido, sí, yo creo que un gran periplo de tiempo de preparación, pero bueno, al ser arquero yo creo que no va a tener finalmente inconvenientes. Ahora, si llega algo al Deportivo Cali por Alejandro Rodríguez, seguramente se va a analizar. Ahora, también hay que decirlo, Juli, no es fácil para los arqueros colombianos salir de nuestro país y si usted ve, casi no somos Sí, es un así. exportador, digamos, de arqueros, así David Ospina piense lo contrario, pero yo no veo muchos arqueros en Colombia, a diferencia de lo que sí hay, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, entre otros. Mientras tanto, aquí en Colombia se vayan al exterior justamente los guardametas. Otra situación que se ha generado en el Deportivo Cali es la del extremo, la búsqueda del extremo. Yo sé que Ujú. ha habido como el tema del rumor de Jader Obrián, porque Sí, sí, ha a mí me sonado dicen que sí, ha a mí me sonado que dicen que no. ya no, que Sí, ya tal no, cual. que sí hubo una conversación, pero que en este momento no es hacia donde está mirando el Deportivo Cali. Entiendo que tras la rescisión de Jader Obrián del Austin, porque además le pagan un salario para que él pueda salir, así lo explica el comunicado perfecto del club, donde detalla cada uno de los particulares de esta rescisión, de por qué se da la salida de un jugador que fue importante Ujú. para el equipo de Austin, pues finalmente la dirigencia del Cali dice, bueno, ya libre podemos llegar a negociar. Acercaron unos números y aquí sé que les llama mucho la atención porque él dice que es hincha, que es su sueño, que estaría encantado de llegar al Deportivo Cali y cuando acercan estos números, al menos lo que a mí me dicen es que el salario que está pretendiendo el jugador primero es muy alto a lo que pretende pagar el Deportivo Cali, seguramente porque también tienen otras opciones, pero además los intermediarios de esta operación, los agentes del jugador, también estaban pidiendo un dinero que se salía de las proporciones del Deportivo Cali. Así que por ahora está descartada la llegada de Jader Obrián y sí me dicen que están ahí analizando perfiles sobre todo del exterior, entendiendo que todavía tienen cupo para llegar a incorporar ahí otra pieza extranjera dentro del conjunto azucarero y con esto podría ser el cierre del mercado del equipo que hoy, al menos hoy, dirige Alberto Gamero. Ujú. Muy bien, antes de ir con Juanda para los equipos del eje y porque sé que se le quedó ahí una cosita a Atlético Nacional, Junior Pipe, que ya evidentemente con una carga de noticias mucho menor y probablemente con un último tema por definir y es respecto a la inscripción de quién, ¿no? Ha dicho el máximo accionista que es Fuad Char, cada vez que le consultan es, no hemos tomado la decisión, lo hablábamos nosotros la semana pasada, probablemente por lo que mediáticamente implica Junior quisiera inscribir a Carlos Vaca, porque es un jugador que, a pesar de no estar bien físicamente, de venir de una recuperación larga, pues jala mucho. Y el hecho de tener a hombres de la casa con vínculo con el equipo, todos a disposición, Carlos Vaca, Teófilo Gutiérrez, Luis Fernando Muriel, Cristian Barrios, que es hincha también de Junior, Germain Peña, pues eso genera un efecto que ellos quieren empezar a contagiar. Sin embargo, pues lo que tengo yo es que la situación de Carlos todavía no es tan clara en el aspecto físico, que Junior sigue sin tomar una decisión en ese sentido y a la espera, por ejemplo, Harold Rivera, Claro. que lo que tengo entendido es, se está entrenando bien hace varias semanas y me lo confirmó una persona del grupo de preparadores físicos del Junior, hace parte del grupo sin ninguna dificultad, pero pues parece no tener lo suficiente como para convencer al entrenador y está ahí como en un limbo, esperando la decisión del conjunto tiburón respecto a qué hacer con esa planilla. Sí, es que les hace falta un cupo y creo que ha sido muy claro, Juli, pues o es Harold o es Carlos Vaca, en eso también Exacto, ha sido uno o el otro, muy así es. explícito, exacto, el Junior de Barranquilla, pero haciendo ese análisis justamente, pues si usted se pone a pensar
Carlos Vaca todavía le queda un mes y medio, hasta 2 meses, porque la lesión de tendón de Aquiles es una de las más graves y más difíciles de recuperar. Y si bien él entró en cancha desde hace muchos meses, previos, por ejemplo, a la recuperación que ha sido diferente de Deiber Caicedo, pues son procesos distintos, pero la recuperación sigue siendo muy dura. Entonces, al menos lo que yo tengo entendido es que esta renovación, que justamente se anuncia ayer por parte del Junior de Barranquilla, es un tema protocolario porque el jugador pues puede todavía tener su contrato vigente, no se ha terminado de recuperar y a lo mejor ya para el siguiente semestre Carlos Vaca va a ser tenido en cuenta full. Ahora, en principio, si usted tiene un jugador lesionado y otro que ya está rindiendo, debería ser clara la elección de al menos tener a Harold Rivera ahí como una alternativa, porque es evidente que para el plan o el diagrama que tiene estructurado para este 2026-1 Alfredo Arias no está dentro de sus propiedades, dentro de sus prioridades, perdón. Uh-huh. Sí, exactamente. Yo creo que pues sería la decisión lógica, pero como usted dice, hay otros jugadores en la posición que cuentan más con el respaldo del entrenador y el futbolista pues espera qué determinación se va a tomar en ese sentido. Ahora sí, Juancho, lo que tenga los equipos del eje y el temita que se nos había quedado ahí en el tintero de Atlético Nacional. Por el lado del eje, Juli, que justamente ambos juegan hoy, Águilas Doradas y Once Caldas, Águilas ante el Deportivo Cali en el Cincuentenario, Once Caldas en el Pascual Guerrero ante América de Cali, ya también con sus mercados prácticamente cerrados. El tema de Pereira también, que ya lo mencionamos, Alejandro Rodríguez, pues que finalmente no va a llegar por la inhibición que tiene desde la FIFA. Entonces, por ese lado ya todo tranquilo, pensando en la competencia, pensando en cómo poder avanzar a la siguiente etapa de los cuadrangulares semifinales. El tema de Nacional, porque estamos acá grabando esto en horas de la tarde, sobre las 3 aproximadamente llega un mensaje de la Oficina de Prensa de Atlético Nacional informando que el día martes 3 de febrero se va a hacer la conferencia de prensa en Guarne presentando a los refuerzos, a los jugadores nuevos que llegaron para ese semestre. ¿Cuál es mi lectura entre líneas? Atlético Nacional decidió cerrar su mercado de fichajes, sí, salvo que pase algo. Y están esperando que llegue el Chicho, martes, ¿no? Que llegue el Chicho, desempaque, se trastee y el martes poder presentarlo con todos los demás. Exactamente. Esa es la lectura que hago yo entre líneas ante esta comunicación oficial que llega directamente desde el club. Mercado cerrado ya para Atlético Nacional. Todo indica que sería así. Bueno, muy bien. Mercado cerrado entonces para Atlético Nacional. Creo que cierra también Pipe Tolima con el defensor central zurdo, que al final no fue Pablo Ortiz, que lo habíamos contado, estuvo muy cerca. Al final, y lo explicamos la semana anterior, termina yendo a otro equipo que compra un porcentaje de sus derechos económicos. Y Tolima va por Daniel Pedroso, que es un futbolista que conocimos acá en la generación del sub-20 que jugó en nuestro país, el sudamericano. Era la pareja central de Fernando Álvarez, que es el hoy de la defensa del Cali. Y ahí estaba Mantilla, ¿no? Estaba Kevin Mantilla ahora también en el Deportivo Independiente de Medellín. Hicieron parte de esa generación. Pedroso hace parte de esa sub-20, se va muy chiquito, muy joven al Al-Wassal, al fútbol de Medio Oriente. Ahora rescinde anticipadamente su contrato. Sé que hay un poquito de inquietud en la gente por los datos que aparecen, aunque me compartieron pues base de datos oficial de la liga y aparece con una cantidad mayor de minutos. Es más, me dicen el año pasado, porque aparece en la mayoría de base de datos como si no jugara un partido desde el 2023. Me dicen, no es así. El jugador tuvo continuidad. En 2024 juega algo así como 2.000 minutos. Acá en esta temporada había jugado, es decir, en el segundo semestre del 2024, primera parte del 2025, 11 partidos. Y Tolima pues apuesta por este jugador que llega como agente libre después de rescindir anticipadamente su contrato, quería regresar a Colombia. Tolima compra sus derechos económicos, le hace contrato largo y pues tiene mucha expectativa de lo que pueda pasar. Primero porque pues tiene el aval de Lucas González, que lo conoce, que ha dado el sí, lo que pueda pasar en términos deportivos y sobre todo en términos económicos, porque siente Tolima que traer un central zurdo de 21 años en un país que sufre tanto por defensores centrales zurdos, pues en algún momento podría darle provecho y rendimiento económico, y por eso Pipe apuesta por él y creo que cierra de esta manera también su periodo de transferencias en este 2026-1. Sí, Juli, justamente él era el capitán del Al-Wassal 2 de ese torneo de reservas, que justamente es uno de los torneos que hoy en Colombia como que quieren implementar, pero ya había un torneo de reservas y él era el capitán durante todo el recorrido. Es que es un jugador muy joven. Quizá fue de esa camada del Sudamericano de Colombia donde se fueron muchos vendidos, porque ahí está
John Jader Durán, que nunca tuvo minutos con la sub-20 en el sudamericano Sí. porque se va vendido justo en la Yasser, preparación. Puerta. Él estaba aquí en Colombia. Yasser, Puerta, Oscar Cortés, Kevin Mantilla, estaba, bueno, Pedroso que se termina yendo. Hay laterales que sé que también estuvieron ahí involucrados. Daniel Luna, por ejemplo, que también se fue en ese momento a Ajá. Mallorca. O sea, fue como la mejor camada del sudamericano donde casi todos, menos Johan Cante Torres, se fueron vendidos. Hay otros que se quedaron aquí, pero bueno, entendiendo que ha sido parte también de ese proceso de selección Colombia, a mí me gusta, me parece que es un defensa central con unas muy buenas características y creo que repatriarlo, al menos que es la operación que tiene el Tolima, lo que entiendo yo es justamente eso, llega libre y va a firmar un contrato de 3 años para complementar esa información. Exactamente. Bueno, y de resto creo que no hay muchas más novedades, ¿no? No sé si usted tenga algo adicional. Bucaramanga me parece que ya cerró con Emerson Batalla, que tuvo la posibilidad de debutar. Ahí tengo Bueno, yo le noticia. con- Ok, No de ok, batalla, no de de una batalla, vez. sino del Bucaramanga. Del Bucaramanga, ok, sí. Me dicen que puede abrirse otra vez el cupo, hay un cupo que todavía ellos pueden ocupar, Ajá. valga la redundancia, con un volante. Entonces están analizando a lo mejor algún mediocampista que pueda llegar a darle, no sé si mixto, no sé si más con un corte de pivote, pero sí en esa posición todavía el Bucaramanga está analizando algunas posibilidades para ver si pueden incorporar a otro jugador más. Bien, podría ser. Ahí de la zona de la región, yo le contaba la semana pasada lo de Frank Castañeda, que me parece que para el contexto Cúcuta Deportivo es un buen fichaje. Es un Claro. jugador de recorrido internacional, jugó, creo que alcanzó a jugar Champions con el Sheriff. Es más, me Contra el parece Real. que él hace parte, exacto, de ese Sí, sí. Sheriff que le gana al Real Madrid, que tenía 3 colombianos. Ahí estaba Frank Castañeda. Danilo Arboleda también. Recientemente en Danilo Arboleda, exactamente. Recientemente, pues también su vínculo con Banfield, la venida Independiente Santa Fe, y es nuevo jugador del Cúcuta Deportivo. Lo habíamos anticipado la semana pasada. Está ya en Cúcuta para firmar su contrato por un año con el conjunto Motilón. Del Pasto, sé, Pipe, que están buscando probablemente un jugador más que podría ser un defensor central, ya para cerrar este periodo de transferencias en el que hasta ahora los resultados pues le dan la razón a los nuevos directivos del Pasto, a un buen entrenador como Jonathan Risueño, porque pues el arranque de Pasto con André Estupiñán on fire, encendido, Sí. pues es bastante bueno. No, yo creo que ha sido bueno el arranque de verdad del Deportivo Pasto y es que si usted tiene un entrenador tan preparado, que es lo que se le ve a Jonathan Risueño, pues seguramente puede conseguir cosas interesantes. A mí lo que me llama la atención es que en cada partido del Pasto siempre ha tenido una polémica con el tema de las expulsiones, de los Sí. goles o de los penales convalidados. El de ayer, que creo que es evidente, hay un fuera de lugar muy claro en la primera anotación del equipo pastuso y ahí ya se empieza a desequilibrar el encuentro. Pero hay méritos deportivos y yo creo que eso es muy valioso para esta construcción que tiene en 2026 el conjunto volcánico, con también un revuelco desde la parte institucional y dirigencial hacia lo que hoy tiene el conjunto que hoy dirige el señor Jonathan Risueño. Bueno, y acaba de llegar una. Esta mañana me ha preguntado por el tema Lucas Ríos y el interés que han reportado algunos colegas en la costa, en Cartagena, del Real, precisamente Claro. por Lucas Ríos. Esta mañana pregunté y me dicen, parece que no. Me acaba de llegar mensaje y es avanzamos y ahora parece que sí y que puede llegar por un Esa es año buena hasta noticia. diciembre del 2026 y creo que es un jugador que le puede dar la mano sin Pero ninguna además duda al Real que Cartagena. en la Sí. primera división del fútbol colombiano no puede jugar porque ya tuvo sus primeros minutos. Seguramente se dio una discusión, alguna pelea para que él termine renunciando al Cúcuta Deportivo. Y si hoy lo va a tener el Real Cartagena, me parece que es un gran fichaje. Ahora, que rinda como ha rendido en Cúcuta, porque lo de Santa Fe y finalmente Sí. lo de Once Caldas, Y lo pues del creo que Once. fue muy poco lo que vimos de Lucas Ríos. No, de acuerdo. Y yo creo que es una buena salida, pues, para uno de los equipos grandes de la B, que De es el acuerdo. Real Cartagena, y entendiendo que si algo pasó, que yo también, pues, comparto su visión, y no lo van a tener en cuenta, pues, en vez de desperdiciarse todo el semestre y de no sumar ni un solo minuto, pues, ir a un proyecto serio que creo que pronto va a lograr el ascenso, como el del Real Cartagena. Bueno, señores, ¿se les queda algo antes de este final, de este remate de la última emisión de esta temporada de Es un Hecho? Julia, ahí me contaban, No, no sé si Juanda tiene, pero me contaban que Atlético Nacional se va a guardar el 20% de la futura venta de Juan José Arias, lo cual creo que Ajá. es también un buen número que se puede también retener en caso tal. Y Oiga, en- qué máquina de centrales nacional, ¿no? Sí, Pues todo el tiempo. es un gran tremenda. exportador, pero en esa posición
tan vital, tan necesaria para otros equipos. Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Gerson Mosquera, Cabal, Estefan Andrés Medina, Reyes. Juan David Cabal, Andrés Reyes, ahora Juan José. Tremendo, tremendo lo de Nacional en esa Andrés posición. Perea también, que fue otro de los Sí, que salió señor. ahí. No, han sido de Sí. verdad muchísimos y siempre, de verdad, y aquí sigue pasando lo mismo. Es más, yo siento que los dos jugadores que pueden salir de Atlético Nacional porque llegan ofertas y sobre todo tienen que llegar a esos números ideales, pues serían Simón García y Roger Caicedo, porque es que Ujú. son jugadores que están con un prospecto muy interesante y quizá Atlético Nacional ha dejado de lado un poco el tema de los delanteros, porque igual al lado de comparar o de luchar con Morelos o de Kevin Viveros, que también atravesó un muy buen momento, sobre todo en el tiempo reciente, y ahora con Chicho Arango, pues va a ser muy difícil darle rodaje a jugadores tipo Emilio Aristizábal, que a pesar Ujú. de eso, sin jugar como Haider Asprilla o como Emilio, que debe estar por venderse, creo que es lo que mejor puede llegar a incorporar Atlético Nacional. Y con tema de jugadores colombianos en el exterior, yo le tengo dos. Sí. Una es, hay dos equipos italianos que están interesados en John Jader Durán. El primero de ellos Ujú. es la Juventus y el otro es Napoli, que también está muy cerca del radar Fenerbahce. Han tenido algunas negociaciones ya en tiempos pasados y hay diálogos ahí para lo que sería la terminación del vínculo de John Jader Durán en Turquía, para que se negocie ahora un nuevo préstamo con el equipo de Arabia, que es Al Nassr. Así que esta sería la primera. Y la segunda es ojo con el futuro de Gustavo Puerta, porque creo que hay cosas que están adelantándose. Ayer reportaba Gianluigi Longari, que es nuestro colega en Italia, y Sí. mencionaba el interés de la Lazio, que pudimos confirmar, así como intereses de Portugal y desde España desde hace rato. Ojalá se dé movimiento. Bueno, para alguno de los dos, sé que en la decisión de Gustavo Puerta va a pesar mucho el tema del Mundial, porque pues la Claro. está rompiendo toda en Racing de Santander y moverse tendría que ser algo demasiado bien pensado para no perder la continuidad que hoy tiene y que puede ponerlo en radar de Néstor Lorenzo otra vez, que es más, me parece, debería llamarlo a los partidos amistosos de marzo y probablemente considerarlo para el Mundial. Y lo que usted dice de John Hader sería maravilloso, Sorpresivo. sería caer parado, ¿no? Después Sí. de que no hayamos podido ver su mejor versión por tema físico y todo esto en Fenerbahce. Sé que su agente también estaba viajando a Estambul precisamente. Él estuvo, y vi la foto que usted compartió, estuvo involucrado en la operación de Marino y Nestroza. No se quedó como habitualmente se quedan los representantes una semana, los primeros entrenamientos, acompañando la adaptación, ayudando al trasteo, sino Mm. de una vez para Estambul, porque como usted nos cuenta, pues puede haber novedades con John Hader Durán. Juanda, ¿se le queda algo antes del cierre? No, señor, por acá ya todo chuleado, mi estimado Julián, mi estimado Pipe, agradecerle por supuesto a Steven, a AS Colombia, a ustedes dos como compañeros. La verdad es que otra temporada en que la verdad hicimos un gran trabajo, en que le trajimos muy buena información a todos los hinchas del fútbol colombiano, el agradecimiento y por supuesto la expectativa de podernos reencontrar ya, Dios mediante, a mitad de año para seguir con más es un hecho. Ujú. Seguro que sí, Dios permita que sea de esa manera. El agradecimiento a esta casa periodística, a AS, como bien dice Juanda, a Steven por seguir confiando en nosotros, es el profe que nos sigue convocando acá. Y bueno, a ustedes del otro lado que hacen de Es un Hecho un programa con cada vez más repercusión y con mucha credibilidad desde el principio y es gracias a los que están ahí del otro lado. Un abrazo para todos y nos reencontramos en una próxima temporada, seguramente de Es un Hecho, el programa de fichajes del diario AS en Colombia. Chao, abrazo para todos.